15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Versículo 14. Mire la aseveración de Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Diga amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí Jesús manifestó la intención de uno de los niveles más altos de la comunión con Dios. Y Jesús habló acerca de que es posible llegar a ser amigos de Dios, y de que Dios nos considere sus amigos. Es un nivel que pocos alcanzan, no porque sea imposible, sino porque es demandante. Santiago dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, Job 22, 21. Mire la invitación que nos hace Dios en este libro: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello, ¿qué dice? Te vendrá bien. Interesante que Jesús habló de Lázaro como su amigo. Juan 11, 11. Rápido, por favor, ayúdenme. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. La razón que dio Jesús para resucitar a Lázaro es porque era su amigo, lo consideraba su amigo. En el Nuevo Testamento vemos a Lázaro como el amigo de Jesús, pero en el Antiguo Pacto vemos a un solo hombre que llegó a ser amigo de Dios. No fue Elías, no fue Enoc, que aunque caminó más de 300 años con Dios, Dios no lo consideró su amigo. Tampoco fue Noé. Ustedes saben de quién estoy hablando: de Abraham. Miren ustedes, Segunda de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Isaías 41:8. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Noten ustedes que a Jacob lo llama su siervo, pero cuando se refiere a Abraham lo llama su amigo. Diga amigo. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Mi tema en esta noche: el amigo de Dios. Déjenme enseñarles, mirando la vida de Abraham, de nadie más voy a hablar,
de pronto uno que otro ejemplo por ahí, pero me voy a centrar en Abraham, tratando de descubrir qué fue lo que Abraham vivió para constituirse amigo de Dios. ¿Cómo fue que Abraham llegó a semejante nivel de comunión con Dios que Dios lo consideró su amigo? Hay una realidad. En la Biblia, por todas partes, aparece Dios hablando consigo mismo. El hombre no ha entendido que Dios lo creó porque Dios quería hablar con alguien, tener comunión con alguien, amar a alguien y que a su vez lo amaran a él. Son muy pocos los hombres en la Biblia que hacen que Dios descienda, hace que Dios venga. Uno de ellos fue Abraham. Miren ustedes, Génesis capítulo 17. Miren ustedes, Génesis 17, versículo número 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Dios disfrutaba la amistad que tenía con Abraham. Aún Dios también disfrutaba la amistad que tenía con Adán. Dice que todos los días a la hora de la tarde Dios aparecía para tener comunión, para tener amistad, para darle instrucción a Adán. Cuando él perdió semejante nivel de comunión, de amistad con Dios, fue su destrucción. El amigo de Dios, diga el amigo de Dios. Ahora, ¿cómo fue que Abraham llegó a constituirse el amigo de Dios? Ahora, déjeme decirle que esto no se logra de la noche a la mañana. Es algo progresivo. En lo natural, usted considera amigo a alguien, no en el momento que lo conoce. Un amigo es más fuerte que un hermano, dice Proverbios. Pero para llegar a ese nivel es todo un proceso, es toda una experiencia. No es de la noche a la mañana. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, no era amigo de Dios, era creyente de Dios. Nosotros comenzamos siendo creyentes, aún siendo hijos. Pero Juan 15 habla de que del nivel de hijos debemos llegar al nivel de ser amigos. Dígale que está a su lado, te conviene ser amigo de Dios. Dígale así. Número 1, y no voy a dar mucha vuelta en la introducción porque tengo mucho que hablar, tengo 10 puntos. ¿Cómo fue que Abraham llegó a ser amigo de Dios? Número 1, aprendió, diga aprendió a tener una relación cara a cara con Dios, sin encubrirle nada y con absoluta sinceridad. La clave en la vida de Abraham es que se presentaba delante de Dios cara a cara, con sus errores, con sus debilidades, con sus falencias, aún con sus torpezas, con sus necedades. Es un error tratarle de esconder a Dios que Él lo conoce todo y lo sabe todo. Abraham llegó a ser amigo de Dios porque era un hombre abierto. Se mostraba como era, cara a cara con Dios. Él no le escondía nada. Miren ustedes, Génesis 18 versículo 17. Gloria a Dios. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Que Dios hable de un hombre de esta manera. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, ¿por qué Dios no le encubría nada a Abraham? La respuesta está en el versículo siguiente. Habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos,
es que yo lo conozco. En una versión dice, porque he llegado a conocerlo. ¿Qué tanto Dios te conoce? ¿Qué tanto le encubres? La Biblia habla de Saúl que se disfrazó para violar sus propias leyes, las que él mismo instituyó, de no permitir hechicero en la nación. Y cuando él quiso violentar lo que él mismo puso como ley, se disfrazó. Jeroboam, después de tener una relación con Ahías el profeta, que fue su padre espiritual, cuando alcanzó el éxito, cuando fue promovido, cuando fue bendecido, dejó de darle la cara. A Dios le gusta que tú le des la cara. Dios amaba profundamente a Abraham por esto. Porque yo sé, diga, porque yo sé. Yo no le voy a encubrir nada a Abraham, porque yo conozco sus reacciones, porque yo sé su motivación, yo sé lo sincero que es. Yo sé que él a sus hijos los va a instruir. Yo sé que con él sus hijos no se van a echar a perder. Dios no hablaba de esa manera del sacerdote Elí, porque Elí mostró irresponsabilidad, porque prefirió más a sus hijos que a Dios. Abraham no, Abraham prefería a Dios. Abraham honraba a Dios, Elí honraba a sus hijos. Es el problema de mucha gente, que sacrifican el amor a Dios por cosas que no valen la pena. ¿Qué me está diciendo? Un hijo no vale la pena. Si lo comparas con Dios, no. Yo no voy a perderlo a él, porque a un hijo cabezón le dio la gana desviarse. Abraham no tuvo problemas en llevar a su hijo al monte Moriah. Es el problema de mucha gente, que sus hijos son sus ídolos. No los quieren llevar al monte Moriah para sacrificarlos, para sacárselos del corazón, para obedecer a Dios, sin darse cuenta que honrando a Dios puede haber un futuro con ese hijo descarriado. Gloria a Dios. Aprendió a tener una relación cara a cara. Segunda de Corintios 3:18. Gloria a Dios. Rápido, por favor. Por tanto, nosotros todos, mirando, diga, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Hay gente que no ha podido ser transformada. Hay gente que no ha podido tener un cambio radical en su carácter, en su moralidad, en su vida, porque no son sinceros. Son lentos para oír, lentos para obedecer, lentos para que hayan cambios. A Dios le gusta que usted y yo reconozcamos. A Dios le gusta que usted y yo vayamos a Él. Para eso está el trono de la gracia, para ser socorridos. Para ser socorridos cuando estamos debilitados, para ser socorridos cuando somos tentados. Es un error tratar usted de mostrar una fortaleza que no tiene, porque el que esté firme, mire que no caiga. Nunca te muestres como el infalible, como el que no comete errores, como el que no se le puede decir nada. Será tu destrucción. De manera que Abraham fue amigo de Dios por esto. Aprendió a tener una relación cara a cara sin Dios, sin encubrirle nada, en absoluta sinceridad. Salmo 15:1. Yo quiero que usted mire este salmo. Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién tendrá el privilegio? David sabía esto. Señor, ¿quién tendrá el privilegio de estar en tu tabernáculo, de estar en la intimidad contigo, de estar en el monte santo, de contemplarte, de ver tu hermosura? Esto no es para todos.
Y hay unos requisitos. ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí dice, el que anda en integridad y hace justicia. Y noten ustedes, y habla verdad en su corazón. David supo después de que pecó, Dios ama la verdad en lo íntimo del corazón. Para Dios no es confiable el que oculta, el que tapa, el que no habla, el que no expresa. Porque el que no expresa es hipócrita. El que tapa es un traidor. El que no refrena su lengua, el que mira con ojos de desconfianza, el que delante de uno dice una cosa y detrás está clavando la puñalada. Esa gente nunca será amiga de Dios, serán enemigos de Dios. Yo tengo un problema y mi padre lo conoce. Soy incapaz de ocultar cómo me siento. No puedo hacerlo. Yo le decía a mi padre, no sé si es una debilidad o es una fortaleza. Para mí es a veces más debilidad, porque inmediatamente mi padre, mi mujer y mis hijos saben cómo yo estoy. Pero en cierta manera eso es lo que me ha ayudado a mí a tener un crecimiento. Hay gente que uno no sabe qué esperar de ellos. Hay gente que se han enseñado a hacer las cosas en lo oculto. Acuerde que Pablo dijo, renunciando a lo vergonzoso y a lo oculto, porque cosas en lo oculto son cosas de las tinieblas. Hay gente que él es incapaz de reconocer sus errores, sus pecados. Prácticamente es un duelo a muerte para llevarlos a reconocer algo que está mal, que pecaron, que fue su responsabilidad. La razón por la cual Adán y Eva se echaron a perder fue porque ninguno de los dos quiso reconocer su desobediencia. Y tenían la excusa perfecta, la serpiente. Usted puede tener la excusa perfecta, el cochino diablo que lo tentó, pero con eso usted no gana nada. Dios apareció en el huerto para tratar de salvarles la vida, para tratar de que ellos no fueran expulsados. Había solución. Yo quiero decirte, para tu pecado, para tus equivocaciones, para tus debilidades hay solución. La sangre de Cristo, el arrepentimiento. Hay oportunidad en Dios cada vez que nos equivocamos. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levanta. Había un hombre que también tenía una relación con Dios de esa manera, cara a cara. Diga cara a cara. Moisés, Números 12:6. Moisés. Y cuando Dios se enfrenta a Aarón y a María, defendiendo a Moisés, mire lo que dice este versículo. Y él les dijo, Dios le habló a los dos murmuradores: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel. Algunos han malinterpretado, creyendo que esta fidelidad consistía en guardar o cuidar las cosas del tabernáculo. No tiene nada que ver con eso. Era fiel porque era confiable, y se volvió confiable porque tenía una relación con Dios cara a cara. Dios le podía hablar. Hay gente que no se le puede hablar. Hay que utilizar con ellos parábolas, hay que utilizar con ellos moralejas, hay que traer plastilina, crayolas, y no entienden. Yo espero que usted esté entendiendo. Y si usted necesita una clasecita de escuela dominical, vaya a mi oficina, que ahí tengo plastilina y crayolas para usted.
No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y mire el versículo 8. Cara a cara. Dios estaba sorprendido y enojado con Aarón y María. Habían formado la trifulca. Estaban desprestigiando a Moisés. Estaban hablando. Formaron un asunto de algo que ya Dios y Moisés lo había tratado. Séfora lo había dejado a él. 3 veces lo dejó. Y a la tercera ocasión ya no volvió, porque Séfora no quería pagar el precio de estar con su marido en el desierto. Yo quiero decirle a las mujeres casadas que hay momentos donde Dios viene para probarte a ti, mujer. Si lo que te une a ti es solamente lo que Él te pueda dar, porque a veces ese hombre que es tu marido va a pasar por desiertos. Allí Dios se va a dar cuenta si eres fiel o si estás por los millones de Él o no. Digan amén, aunque digan amén por fe, caramba. Y Séfora lo abandonó. Moisés tenía muchas presiones. El otro día una polémica porque se decía que Dios no podía usar hombres divorciados, entonces Moisés no servía. Moisés fue divorciado. A Moisés lo dejó la mujer. Que no se puede, no es confiable el hombre que no se casa. Entonces Jesús no califica porque Jesús nunca se casó. Y no me haga hablar más, ¿ok? Mire, cara a cara hablaré con Él. Y miren ustedes, claramente. Yo te hago una pregunta: ¿qué tan claramente Dios te puede hablar? ¿Y qué tan claramente tú le puedes oír? Porque a veces, por no tener esta amistad, a Dios le toma años hacerte caer en cuenta de algo que puede ser causa de 5 minutos para que lo entiendas. Y si lo entiendes, avanzas. Y si lo entiendes, te liberas. Y si lo entiendes, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero conocer la verdad. Escúcheme. David no le tenía temor ni al oso, ni al león, ni a Goliat, ni a los filisteos. A nadie le tenía miedo, pero él sí tenía un temor. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Hay gente que está al borde de la destrucción porque ellos creen que a ellos no les va a pasar. Diga claramente. Y no por figuras, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Número 2, ¿cómo fue que Abraham llegó a ser amigo de Dios? Número 2, esto es importantísimo. Se dejó conocer por Dios, porque era un hombre abierto y sincero. Se dejó conocer por Dios. Abraham sabía bregar con Dios, y Dios podía bregar con Abraham sin que se reventara, sin que amenazara de irse de la iglesia, sin que llegara a su casa a sentarse en silla de escarnecedores porque no entendió algo, e hizo público y escarneció la autoridad y escarneció al hombre de Dios en toda su familia y dañó el corazón de sus hijos. Gente confiable es la gente que tiene dominio de su boca. Es la que sabe cuando Dios está bregando con él. Y no se resiente con el profeta, no se resiente con el líder, porque sabe que aunque el líder lo está persiguiendo, es Dios que se metió en el líder. Es Dios que se metió en la circunstancia. Es Dios aún que está hablando por un burro. Yo sé cuando Dios está bregando conmigo. Yo lo sé. Yo sé. Y yo no tengo por qué enojarme. Y yo no me voy a resentir.
Esta semana que estuvimos en Medellín, toda la semana bregó Dios conmigo a través del apóstol. En el campamento bregó Dios conmigo a través de mi papá. Yo sé cuando Dios está bregando. Bueno, soy el único que sabe. Amén. Abraham llegó a ser amigo porque tenía un corazón abierto. Él sabía bregar con Dios. Este es un asunto que pocos lo conocen. ¿Tú sabes bregar con Dios? ¿Se te hace fácil reconocer? El problema es que la mula estaba más cuerda que el profeta. Pregunta, ¿quién era la mula? ¿Qué pasó? Dije algo incorrecto, me equivoqué. Diga, yo me dejo conocer por Dios. Yo me dejo conocer por Dios. Usted podrá ser amigo de Dios si llega a un nivel de sinceridad combinado con integridad. Hay gente que se resiente, hay gente que se molesta, hay gente que no vuelve porque todo lo están centrando en la persona y no saben que es Dios utilizando la persona. Génesis 18:19. Ya lo leímos, pero déjeme leerlo otra vez. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué Dios no habló eso de Lot? Si el que vivía en Sodoma era Lot, y allí en ese texto los ángeles iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Lot no era un hombre abierto. Lot no se daba a conocer. Con Lot no se podía bregar. Aún hasta para sacarlo de Sodoma y Gomorra, para que no muriera, Dios tuvo que decirle a los ángeles: empújenlo, sáquenlo. Así sean empujones, a coscorrones. No te acostumbres a ser parte de la familia de Dios, que contigo no se puede bregar si no es con coscorrones, si no es empujándote, si no es enfrentándote. Y eso que hay gente que uno no puede enfrentar porque uno los conoce, que se endemonian. Yo renuncio a endemoniarme. Conmigo se puede bregar. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero tener esa relación con Dios y que Dios tenga esa absoluta seguridad de que Él puede bregar conmigo. Vamos, levante sus manos y diga: brega conmigo, Dios. Mire, porque yo sé que mandará a sus hijos. En una versión dice: porque he llegado a conocerlo. Una cosa es que usted conozca a Dios, otra cosa es que Dios lo conozca a usted. Lámpara de Jehová es el corazón del hombre, que escudriña lo más profundo de él. Mira, cuando tú cierras el corazón a Dios y al profeta, es imposible determinar quién tú eres y qué te puede pasar. Por eso David decía: mi corazón está dispuesto. Yo no sé cuántos aquí tienen el corazón dispuesto, corazón abierto. Le acabo de escribir un mensaje al Facebook de mi apóstol y le dije: papá, hace muchos años Dios como padre me pidió el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y hace muchos años yo se lo entregué a mi Padre que está en los cielos, pero ahora yo te lo entrego a ti, que eres el Padre que está en la tierra. Eres mi autoridad, eres mi papá, y yo te entrego mi corazón. Yo sé que a la religión no le cabe eso. Yo solo se lo entrego a Dios. También se lo debes entregar a la autoridad para que pueda bregar contigo. Los hijos nunca se van de casa. Los hijos siempre están en casa. Con los hijos se puede bregar. Hasta con el más difícil se puede bregar. Pregúntale al hijo pródigo, que botando, desperdiciando todo, regresó. Aún el cabezón del mayor se podía bregar con él, pero con siervos es imposible, con esclavos menos, con cocodrilos ni hablemos. Cocodrilos muerden. Hombre tan amoroso que yo estaba el martes, ¿sí o no?
En otra versión dice, porque yo le conozco. Yo le conozco. Hay gente impredecible. Hay gente que yo sé que apenas tengan libertad de sus casas, van a hacer todo lo que no se les enseñó. Pero es tu problema, es tu vida. No hay cosa peor para un padre que lo deshonre a uno haciendo cosas que eso no se los enseñó. No te vuelvas en un hijo deshonroso. Yo como tu padre te he enseñado aquí. Son años de estarte enseñando. No me deshonres cuando estés allá en el mundo. No deshonres al Padre que está en los cielos. Mire David. David era un hombre abierto. Salmo 26:1. Salmo 26:1. Júzgame, oh Jehová. Imagínate que David pedía ser juzgado. ¿Cuántos reconocen que hay momentos donde requerimos ser juzgados por Dios? Requerimos ser reprendidos por Dios. Los hijos son bien interesantes. Ellos como que cuando se les pasan los días de uno no aplicarles disciplina, ellos lo piden. Y solo tienen descanso cuando les mete sus 3 barazos en las nalgas. Nada raro con nosotros. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. O sea, Señor, yo creo que soy íntegro, pero júzgame. Puedo estar equivocado. Puedo caer en el espíritu del fariseo que criticó al escriba. En mi integridad se puede convertir en orgullo espiritual, creyéndome mejor que otro. He confiado así mismo en Jehová sin titubear. Miren ustedes, he confiado sin titubear. Por eso los profetas podían entrar y hablarle, ese hombre eres tú. Samuel tenía temor de Saúl, de que si lo enfrentaba lo mataba. David era diferente. Cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, cayó de rodillas. He pecado contra Jehová. Es más, no involucró a nadie más, y el pecado fue con Betsabé, la sacó en limpio. Es más, cuando el profeta le dijo que iba a morir ese muchacho que estaba en el vientre de ella, dijo, mátame a mí, que él no tiene la culpa, soy yo el único responsable. Ese nivel de integridad te va a llevar a ser amigo de Dios. Amén. Versículo que sigue. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Algunos devocionales deben cambiar. Deje de estar sacando la lista del mercado. Deje de estar diciendo que Dios le dé esto, que le dé el negocio. Deje de esa bobada. Utilice mire, yo he hecho la prueba en mis devocionales. Yo he pasado horas. Escudriñame, júzgame, pruébame. Y se me ha olvidado pedir. Y como se me olvidó a mí, a Dios no. Y como mi corazón estaba abierto y Dios puede bregar conmigo y me abro a Él, Dios me da la mejor tajada. Porque cuando Dios escoge por nosotros, escoge lo mejor. Pregúntale a Salomón. Quedó con la unción del matrimonio, hijo. Número 3, el amigo de Dios. ¿Cómo fue que Abraham llegó a ser amigo de Dios? Mire, número 3, él obedeció a Dios sin hacer preguntas. Él obedeció a Dios sin hacer preguntas, sin dudar y sin titubear. Una de las frases preferidas de David era titubear, sin titubear. Obedeció a Dios. Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. Salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8, mire lo que dice. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber
a dónde iba. A veces Dios te va a probar de esa manera. Dios no te lo va a decir todo. Dios no te lo va a revelar todo. Algunos quieren la seguridad, porque de eso depende obedecer a Dios. Estás equivocado. Yo fui probado en el año 90, cuando Dios me dijo que renunciara a mi trabajo. Estaba recién casado. Mi pastor hacía 3 meses ni siquiera me atendió. Recién graduado del seminario, con unos deseos inmensos, con una pasión por servir a Dios. Mi pastor no tenía la revelación de promover, de ayudar a los que tenían un llamado. Por eso usted me ve a mí diferente, porque Dios me pidió a mí corregir los errores que mi pastor tuvo conmigo. Y usted ve al apóstol. Con el apóstol tiene cabida el que esté dispuesto. No interesa si fue a un seminario o no, no interesa si es capaz o no, con solamente tener el corazón dispuesto para ser formados, para ser fieles, Dios se encarga del resto. Y yo fui probado por Dios, estando en un hotel de Buenaventura, con mi esposa enferma. Y esa noche no me dejó dormir Dios. Yo administraba un negocio en Buenaventura, ganando mucho dinero. Y ese día Dios me dijo: renuncia. Y yo sostuve una lucha con Dios. ¿Cuántos saben que Dios siempre gana? Diga: Dios siempre gana. Al otro día estaba renunciando. Estaba regresando a Cali diciéndole a mi jefe: renuncio. Y el jefe se sorprendió y me dijo: ¿pero por qué? Le dije: porque Dios me dijo que renunciara. Y le voy a decir una cosa, jefe: léase el libro de Jonás. Si usted no me acepta la renuncia, yo quiero decirle algo: la tempestad y la mano de Dios se va a grabar sobre esta empresa y sobre la sede de Buenaventura. No, te acepto la renuncia. Yo no quiero tener problemas con Dios. Al otro día me sentía en un vacío, recién casado, sin trabajo, sin saber para dónde ir. Ni siquiera se me ocurrió volver a la iglesia, al pastor, decirle nada. Ni siquiera se me ocurrió eso. Comencé a repartir hojas de vida. A los 3 días me estaba llamando el mismo pastor que me rechazó a decirme: yo quiero darte una oportunidad en la iglesia. Y yo: wow, tremendo. Y me dijo: sí, tú eres el nuevo mensajero. De administrador a mensajero. De ganarme casi 4 millones de pesos a venir a darme una ofrenda de 300,000 pesos. Y Dios me dijo: tómalo. Pero Señor, es injusto. No importa, tómalo. Desde ahí comenzó Dios a humillarme. Hasta el día de hoy, nunca Dios me ha dejado solo. Nunca Dios me ha desamparado. Le obedecí. A Dios le agrada la obediencia sin preguntas. A Dios le agrada la obediencia sin titubear. A Dios le agrada la obediencia cuando estamos definidos en lo que Dios nos habló. Mira, si Dios te habló en algo, obedécelo. No te tardes más. Hazlo ya. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no sé. Pregúntale a Abraham. Salió sin saber a dónde iba y le fue bien. Mire lo que dice Génesis 26, 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. 26:5. 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire, todo lo que implica obedecer, implica guardar los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. La voz de Dios debe ser ley para tu corazón. La voz de Dios debe ser un precepto de Dios para tu corazón.
Nunca he contado esto, pero hoy llegó el día. Antes de conocer a mi esposa, y eso me salva, antes de conocerla a ella, yo pretendía una muchacha de la iglesia. Había tenido ya 2 citas con ella, iba para la tercera. Iba muy animado porque iba con una caja de chocolates. Y era una avenida principal, ella vivía al frente de la avenida principal. Y mientras esperaba que los carros me dieran una oportunidad para pasar con mi caja de chocolates para la muchacha que vivía al frente, Dios me habló y me dijo: ¿qué haces aquí? Lo mismo que le dijo a Adán: ¿qué haces aquí? Yo le dije: pues ¿qué hago aquí? Voy a visitar a la muchacha con mi caja de chocolates. Y me dijo Dios: ¿quién te dio permiso de visitarla? Si esa mujer no va a ser tu esposa. Y era una líder. Hoy en día esa muchacha es la esposa de un pastor. Y yo dije: pero, le dijo, esa no es. Tú te devuelves a tu casa y los chocolates, cómetelos. No soy amante de los chocolates, no me acuerdo qué pasó con eso. Y me tocó regresar. Al año apareció la que es mi esposa. Esto no es el asunto de una sola cosita. A veces Dios va a probar tu obediencia de esa manera. Y probó Dios a Abraham y le dijo: sacrifícame a tu único hijo. Y Dios no habló más. Las pruebas de Dios no tienen razón de ser. Las pruebas de Dios no son lógicas. Las pruebas de Dios son humillantes a veces. Las pruebas de Dios tratan de confundirlo a uno. Pero en medio de eso Dios quiere ver tu obediencia. Obediencia en medio de la confusión. Obediencia en medio de tus emociones, de tu alma. Diga: obediencia. La obediencia a Dios no es condicionada. Número 4, el amigo de Dios. ¿Sabe por qué este hombre llegó a ser el amigo de Dios? Porque desarrolló un corazón fiel para con Dios. Su corazón era fiel. Su corazón no se iba tras las riquezas. Su corazón nunca se fue tras la bendición. Su corazón no se fue tras ninguna mujer. Su corazón le pertenecía a Dios. ¿A quién le pertenece tu corazón? Nehemías 9:7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por el nombre de Abraham. Aquí está la razón. Y hallaste fiel su corazón. Hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Y sabe cómo Dios se dio cuenta que Abraham era fiel? Porque en ese desierto, sin saber a dónde iba y dejando la riqueza que había en Ur y yéndose al desierto a vivir en tiendas, la fidelidad del corazón es probada por Dios en los momentos cuando nada te sale bien y tú estás en integridad. En los momentos cuando todo lo tienes cerrado y tú oras y tú estás sometido y tú estás sujeto, están probando si tu corazón es fiel o no. El corazón fiel se manifiesta en las inconsistencias de la vida, en las dilaciones. Muchos demuestran tener un corazón infiel porque si las cosas no les salen bien, entonces van y pecan. La Biblia habla de Sansón, que porque le quitaron a su mujer, entonces fue y se acostó con una ramera. Y allá está su corazón. 13 años Dios probó el corazón de José en la cárcel, en la casa de Potifar. Lo probó cuando esa mujer lo tentó. Lo probó cuando fue olvidado en la cárcel. Y aunque todos se olviden, Dios nunca se olvida de ti. Y en ese olvido y siendo ignorado, Dios está probando qué tan fiel es tu corazón, porque de eso va a depender lo próximo. Dios selecciona muy bien a sus amigos.
Dios quiere amigos fieles. A Dios le dolió mucho perder a Adán y a Eva. Y Dios desde ahí se aseguró de tener gente con corazón fiel. El problema de esto es que si tu corazón no es fiel, tu corazón queda atrapado en la dificultad que vino a probarte. Hay mucha gente enredada ahí. No salen de ahí. Israel quedó atrapado en el desierto. ¿Sabe por qué no salieron del desierto? Porque no tenían un corazón fiel para con Dios. Cuando las cosas no salían bien, iban a las tiendas y murmuraban de Dios. Cuando se cansaron de comer el maná, dice que ellos tentaron a Dios. ¿Podrá Dios poner comida en el desierto? ¿Podrá Dios darnos carne? Yo aprendí esto. Lamentaciones 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio. Diga en silencio. Está siendo probado, tu corazón está siendo probado. Mantente en silencio. La salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo. Métase una piedra, métase un terrón en esa boca para que no la habla para maldecir o para murmurar o para quejarse. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla el que le hiere y se ha colmado de ofrendas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, la aflicción no es porque Dios sea malo, la aflicción es porque Dios se dio cuenta que de la única manera de sacarte esa basura del corazón es probándote. Versículo 8. Versículo 8 de Nehemías 9:8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle. Cuando Dios te prueba es porque te quiere dar. A ti te van a dar, pero depende de que tu corazón sea fiel. No te quejes, guarda silencio, espera la salvación de Dios. Dios te va a salvar, Dios te va a sacar, Dios te va a poner en un lugar más espacioso. Dios te va a poner en un Rehoboth, lugar de tierras espaciosas. Para darle la tierra del cananeo, del eteo, amorreo, fereceo, jebuseo, jerjeseo, para darlo a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Tú nunca te podrás medir ante la justicia de Dios. Número 5. ¿Cómo fue que Abraham llegó a ser amigo de Dios? ¿Sabe? Dios le dio la orden de circuncidar a toda su descendencia. En otras palabras, a Abraham no le tembló la mano de asestar el cuchillo. ¿Quieres volverte amigo de Dios? Prega con tus hijos, porque Dios considera a tus hijos la próxima generación de relevo. Así se enoje. Honra a Dios por encima de tus hijos. La queja de Dios era con Elí. Él no los ha estorbado. Y es el problema que mucha gente tiene. No estorban a sus hijos. Déjalo tranquilo, hija. Déjalo tranquilo. Hey, usted se va a portar bien en el culto, ¿ok? Usted.
se me va a portar bien. Vuelvo, ahora vuelvo. Diga, circuncidar el corazón de nuestros hijos. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tanto tú bregas con esos muchachos? Despiértalo. Estuviera viendo Nickelodeon, no se queda dormido. Algunos me esconden a los hijos por allá atrás porque dicen que yo se las tengo montada. ¿Cómo me gusta ver aquí a Pablo Esteban, que lo bautizaron en jugo de limón? Y no sé de dónde viene, porque papá y mamá son la gente más simpática y agraciada que yo conozco. Algún ancestro mal encarado por ahí debe tener. Dios le dio la orden a Abraham: circuncida a todo varón. Y usted mire, Abraham bregó con Isaac. Es más, yo creo que Abraham preparó a Isaac. Algunos padres no están preparando a sus hijos para el trato de Dios. Prepáralos para el trato de Dios. Es más, tú eres el trato de Dios para ellos. Tú eres la vara justiciera que asienta a Jehová sobre las nachas de ellos. Pero tú también eres el portador de amor. No se me duerme usted. Por eso fue que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Diga, circuncidar el corazón. Diga, bregar el corazón. No me digas que tú no sabes hacerlo, porque si Dios está bregando contigo, tú ya sabes cómo bregar con ellos. El problema de algunos padres es que no quieren bregar con sus hijos lo que a ellos no quieren que se le breguen. Demonio que tú no venzas se reproduce en tus hijos. Número 6. ¿Por qué fue que Abraham llegó a ser amigo de Dios? Porque le creyó a Dios. Dígale, creyó a Dios. Le creyó a Dios sin importar las improbabilidades, la falta de oportunidad y lo imposible de las cosas. A Dios le agrada la fe. A Dios le gusta que le creamos. ¿Sabe cuándo usted va a creer? Cuando no hay posibilidad, cuando no hay oportunidad, cuando todo está cerrado, cuando todo es imposible. La matriz de Sara estaba cerrada, era estéril, estaba anciana. Abraham llegaba casi a sus 100 años y nada pasaba, pero Abraham seguía creyendo. Dios siempre te va a poner al frente de algo que no tiene oportunidad. Y sabes, no tiene posibilidad. ¿Y sabes por qué? Porque ahí te das cuenta que lo necesitas a Él. Si lo que estás creyendo lo puedes alcanzar fácilmente, tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas la fe. Y de la única manera como a Abraham le funcionaba la fe era estando delante de Dios y siendo perfecto. Por eso Abraham llegó a ser amigo de Dios. Dígale, creyó a Dios. Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo bueno de Abraham era que no había que repetirle las mismas cosas. Dios le dijo aquí: Eleazar no será el heredero, será un hijo tuyo. Versículo que sigue. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Contando estrellas, Abraham creyó. Confesando promesas, tú vas a creer.
oyendo los testimonios de todo lo que Dios hace, se te hace más fácil creer. ¿Y sabe por qué Dios puso a contar estrellas a Abraham? Para que dejara de mirar la matriz de Sara. Cuando tú miras tus imposibilidades, tus improbabilidades, se alimenta la duda y la incredulidad en tu corazón. Pero cuando ves la palabra, pero cuando ves lo que Dios ha hecho, pero cuando te alimentas de lo que Dios te dijo, de las promesas, entonces se te hace más fácil creerle a Dios. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Diga, y creyó a Jehová. Diga, contando estrellas creyó a Jehová. Por eso Dios lo consideraba su amigo. Sencillo. Santiago 2:23 lo dice. Santiago 2:23, miren ustedes. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado. ¿Cómo fue llamado? ¿Cómo fue llamado? Tú das señales de amistad cuando comienzas a creer las locuras de Dios. Si lo que estás creyendo es muy cuerdo, no es de Dios. Pero si lo que crees es locura, te voló la cabeza, Dios puso su firma ahí. Y lo que Dios dice lo hace, lo que Dios promete lo cumple. Número 7. ¿Sabe por qué Abraham llegó a ser amigo de Dios? Porque fue un hombre de altar y de tiendas. Diga, altar y tiendas. Míreme aquí. Todo el mundo es amigo de Dios cuando hace el devocional. Pero perdemos la amistad cuando estamos en las tiendas, en las casas, por nuestras reacciones. Abraham era amigo de Dios en el altar y en la tienda. Dios no solamente le hablaba en el altar, sino que le hablaba en las tiendas. Es más, bota ese concepto religioso que solo Dios te habla cuando estás orando. Mentiras. Dios te puede hablar en la ducha. Dios te puede hablar pelando papas. Dios te puede hablar conduciendo un carro. Dios te puede hablar en los momentos más críticos, más difíciles. Aún Dios te puede hablar estando descarriado. ¿Quién crees que le habló al hijo pródigo comiendo algarrobas? Dios. Y volvió en sí. Por eso Abraham era amigo de Dios, porque era un hombre de altar y de tiendas. Diga, altar y tiendas. Lo mismo que se manifestaba en el altar estaba en su casa. Pareciera que lo único iluminado de algunas casas es el lugar secreto. De resto todo le pertenece al diablo. Yo reprendo al diablo. Yo quiero que lo que Dios se manifiesta ahí esté en toda mi casa. Hoy pasó algo muy interesante. El muchacho que me está haciendo toda la gestión para mi nueva casa, quiero anunciarles, a la nueva casa que voy es de mi propiedad. Dios me dijo que iba a ser mi casa propia. Yo tengo un año para creer, humillarme, fortalecerme en fe y comprar esa casa. Y ese muchacho llegó porque faltaba una huella. Entró, estaba yo orando y entró, y apenas entró en convicción. Uy, qué pena, pastor, qué pena ponerlo en estos trámites. Usted es un hombre excelente, perdóneme, Señor. Y yo quiero volver, yo quiero ir a la iglesia porque él fue cristiano. Yo quiero ir a esa iglesia, usted me deja ir a la iglesia. Y yo, claro que sí, muchacho. Y decía, qué bueno que alguien que entre a mi casa y perciba algo así. Pero usted entra a algunas casas, ay, lo recibe el escudo del América 1. El diablo del escudo del América
Está ahí dándole la bienvenida a uno. Si no, la escuela lo chuza con el tenedor ese. Ahora esto es muy interesante. Míreme aquí. Hay gente que solo busca a Dios cuando se sienten bien. Si tú eres uno de ellos, tú eres un religioso. Me tomé el trabajo de investigar. El primer altar que Abraham levantó, lo hizo en Betel. Y levantó ese altar porque no sabía para dónde iba. Solamente tenía la promesa de Dios. ¿Y sabe por qué levantó ese altar? Porque él requería de la gracia para poder obedecer a Dios. Hay cosas que se te van a hacer imposibles, pero cuando aparece la gracia, tú lo puedes lograr. Tú no puedes satisfacer a Dios en ninguna de sus demandas si no vas al trono de la gracia y pides misericordia y pides gracia. Hasta para obedecer a Dios hay que pedir gracia. Mire el primer altar que levantó Moisés, Abraham. Génesis 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Le dio una promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Pero Dios le había dicho: deja tu tierra y tu parentela, ve al lugar que yo te mostraré, que tú no sabes. Y en el camino, en Betel, que Betel significa casa de Dios, levantó un altar. Miren ustedes. Y edificó allí un altar a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. No sabía para dónde iba. Su futuro era incierto, aparentemente. Las cosas no estaban saliendo bien. Dejó algo que había hecho en Ur para irse a un desierto que no conocía y que solamente Dios podía ayudarle. Si tú no sabes qué hacer ahora, tú necesitas un altar. Tú necesitas una vida con Dios. El segundo altar que Abraham levantó, este es interesante. El segundo altar que Abraham levantó, lo hizo cuando se volvió riquísimo. Demostrando que la prosperidad no era obstáculo para seguir a Dios. Yo tengo algunas dudas con algunos de que si tuvieran todo, ya no requerirían el altar, porque su motivación no fue el ganar el corazón de Dios, el conquistar a Dios, sino estaban detrás de la bendición. Estábamos sentados a la mesa y el apóstol dijo esto: es más difícil serle fiel a Dios en la abundancia que en la escasez, en el éxito que en la frustración. Génesis 13, versículo 1. Génesis 13, 1. Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham, ¿cómo era? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Volvió a regresar a Betel. Volvió a regresar a la casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había allí hecho antes, e invocó allí el nombre de Abraham. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Interesante que cuando se fue a Egipto dejó el altar, pero cuando regresó de Egipto riquísimo, con plata, oro y ganados, buscó el altar que había hecho y su tienda
para presentarle todo a Dios. Le voy a dar un principio de la prosperidad. Primero tú te vuelves la ofrenda de Dios. Primero tú te das a Dios. Si tú logras darte a Dios como ofrenda y presentarse en ese altar, las riquezas, el oro, la plata, el ganado, el éxito, la bendición no te van a hacer daño, porque tú mismo eres la ofrenda para Dios. Y tú no tendrás problemas de honrar a Dios con tus bienes. El tercer altar que levantó Abraham, lo levantó en momentos cuando se sentía derrotado, abusado y equivocado. Le había dicho a Lot, porque ya habían altercado, escoge la tierra. Y usted conoce la historia. Lot escogió la mejor tierra, dejándole a Abraham nada. Le dejó la tierra cerca a Hebrón. Y esto es curioso. Lo único valioso que le dejó Lot para Abraham fue un encinar. El encinar de Mamre. Abraham era ganadero. Esa tierra no servía para ganado. Se había equivocado al traerse a su sobrino. Dios se lo había dicho. Hay gente que por su frustración y derrotas se desconectan de Dios. Es cuando tú tienes que más tener un altar para buscar a Dios. ¿Sabe qué hizo Abraham? Hizo de ese encinar de Mamre su altar. Es más, Hebrón significa amistad y Mamre significa fuerte y robusto. O sea que Abraham utilizó la montaña. Qué interesante. Aparentemente Abraham perdió porque quedó con una montaña, pero hizo de la montaña su altar. Y estando en el altar discernió la intención de Dios. ¿Quiere que le diga cuál era la intención de Dios? Génesis 13. Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, después de que Abraham reconoció su error, estaba frustrado, Lot lo había abusado, se había llevado la mejor tierra, se había quedado con una montaña. Y estando en ese altar, Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mira, no importa los errores, los fracasos que tú hayas tenido, los desaciertos, arma tu tienda, haz tu altar en ese encinar, haz tu altar en esa, haz una ramada en eso que está enredado. De allí se te va a hacer más fácil ver lo próximo de Dios, que es mejor que lo que perdiste por tus equivocaciones, por tus fracasos. Dios tiene la capacidad en un altar de remontarte a cosas mayores, a cosas mejores, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Cuántos aquí se han equivocado? Haz de tu equivocación un altar. Plántate ahí. Mire, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo que sigue. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti
te la daré. Versículo que sigue. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Ahí se hizo fuerte y robusto. Diga: el altar me va a volver fuerte, robusto. Que estaba en Hebrón, y edificó allí. Solamente aquí fue que Abraham se volvió amigo de Dios. Dios lo aceptó como amigo. ¿Sabe dónde Abraham edificó un altar? En las pruebas y las aflicciones. ¿Sabe cómo fue que Abraham soportó la confusión de la prueba de matar a su propio hijo? ¿Sabe qué lo hizo soportable? Un altar. Génesis 22:9. Génesis 22:9. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar. En el monte Moriah hizo un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Esta es la razón por la cual Isaac no salió corriendo. Porque Abraham hizo un buen trabajo con su hijo. Yo creo que lo llevaba al altar. Cuando usted esté orando y tiene hijos pequeños, deje la puerta abierta para que él venga y entre y lo vea usted orando. Lo mismo que Isaac percibía en el altar en Mamre, ahora en Moriah, fue lo que hizo que Isaac no se asustara. Enséñale a tus hijos la vida de altar. Aquí Abraham estaba partido, estaba confundido, estaba en una prueba, estaba afligido. Hizo un altar. Yo noto que cuando hay gente que está afligida se desconecta. No vuelven a la iglesia, no vuelven a orar. Error. Diga: un altar. Diga: un altar en mi aflicción. Y escúcheme bien, en ese altar que él hizo, Dios le dio una descendencia. Y fue en ese altar que tenía Abraham donde Dios le dio una respuesta. No en el altar, sino en la tienda. Tú peleas en el altar lo que Dios te va a dar en la tienda. Génesis 18:1. Estoy por terminar. 5 minutos y termino. Córrale, por favor. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. ¿Dónde le apareció Dios? Donde estaba todo enredado, ¿sí o no? Por eso fue que, Abraham lo seguían los enredos. Por eso fue que el chivo se enredó. Estando él sentado en la puerta de su tienda, ¿qué dice? ¿En dónde? ¿En qué momento? La respuesta de Dios va a llegar en el calor del día. Cuando todo está fastidioso, cuando tú estás fastidiado, cuando tú no te hallas, cuando tú no sabes qué va a pasar, la respuesta de Dios llega un lunes. En el calor del día, versículo 2. Alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda, a recibirlos, y se postró en tierra. Los atendió, los bendijo, les dio pan, cordero, mantequilla, quesito, para que al final los ángeles, y entre ellos Jesús, le dieran esta promesa. Génesis 18. A ver si los de la computadora leen Biblia. Versículo 14. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Número 9. Termino. 8. Estaba definido en reconocer su verdadera bendición y el objeto de su amor y pasión.
Además estaba dispuesto a renunciar a cualquier cosa que se le opusiera a Dios. Por eso era amigo de Dios. Él estaba definido. Renunció a su prosperidad en Ur. Algunos no quieren soltar el chuzo que tienen, que Dios se los pidió. Sacrificó en su corazón a Isaac. Donde el ángel no aparezca, Isaac hubiera muerto. Hay gente retrocediendo porque aman más su familia, sus hijos, que a Dios. Y toqué una vaca sagrada aquí hoy. Y Jesús dijo esto: el que no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, tíos, abuelos, así sean traquetos, y te van a dar una herencia, no es digno de ser llamado mi discípulo. El que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno. Dejó su casa y su parentela. Y cuando se le murió Sara, la enterró con lágrimas. Hizo duelo. No había nada que apartara a Abraham del corazón de Dios. Número 9. ¿Sabe por qué Abraham se volvió amigo de Dios? Porque aceptaba los retos y desafíos de Dios sin vacilar. En otras palabras, Abraham era arriesgado. A Dios le gusta la gente que toma riesgos. A Dios le gusta la gente que es adelantada. A Dios le gusta la gente que arrebata. A Dios le gusta la gente que conquista. A Dios no le agrada la gente que tiene una timidez religiosa, evangélica. Es que temo que me rechacen. Al diablo con eso. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay cosas que tú vas a conquistar porque las buscaste, las perseguiste, porque no te quedaste en el lugar que estás. El lugar que estás debe tenerte incómodo, debe tenerte molesto para moverte al próximo lugar. Diga, hay un próximo lugar. Hay un próximo lugar. Hay cosas mejores en Dios. Aceptó el reto de dejar su estabilidad económica. Conoció la tierra para poseerla. Tú no podrás conquistar nada que no conozcas. La andó de norte a sur, de oriente a occidente. Pastores, obreros, conozcan la tierra que Dios les ha dado. Con solo mirar las estrellas le creyó a Dios. Aprendió a mantenerse, aceptó el reto de mantenerse delante de Dios. En la prueba de sacrificar a su hijo, arrebató una mayor bendición cuando tomó el cordero y lo puso en lugar de su hijo. Las semillas que Dios te da es para que tú arrebates una mayor bendición. A veces Dios da semillas porque es el instrumento de tu arrebatar cosas más grandes que esa semilla. No te las comas. Aceptó el reto de enterrar a Sara, no morirse y volverse a casar. Y con Setura tuvo más de 10 hijos. Algunos están, ay, es que yo no soy capaz. Todos los hombres son unos miserables. Las mujeres son unas bandidas. Falso. Diga, yo puedo volver a comenzar. En algo fracasaste, acepta el reto y vuelve y comienza. Ahora vas a hacerlo mejor porque tienes madurez. Ahora ya conoces cómo fracasaste para que no vuelvas a fracasar. Y aceptó el reto de heredar la tierra. Y termino, número 10. Nunca se hizo parte, por eso Abraham fue amigo de Dios. Nunca se hizo parte del sistema de Sodoma y Gomorra. Siempre buscó a Melquisedec para darle sus diezmos y recibir pan y vino.
El rey de Sodoma salió a recibirle y a decirle: deja todo, deja las riquezas, solamente dame la gente. Y él dijo: no tomaré ni un cordón para que no digas que tú me enriqueciste. Yo no quiero la riqueza del sistema de Sodoma y Gomorra. Prefiero el sistema de Dios. Diga el sistema de Dios. ¿Cuál es el sistema de Dios? Un Melquisedec que te da pan y vino, que te da comunión, que te enseña, que prepara a tus próximos enemigos y los pone, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, a los cuales les das el diezmo y tus ofrendas. Dios no es amigo de ladrones. Dios no es amigo de chichipatos. Dios no es amigo de michicatos. A Dios le gusta gente generosa, porque Él es generoso. ¿Alguien quisiera ser amigo de Dios? Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás. Diga: Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver. Levante sus manos ahí donde usted esté y diga: Señor, yo doy gracias por tu palabra. Tu palabra es miel, es leche, es deleitosa. Diga: tu palabra me alimenta, me nutre, me fortalece. Señor, yo quiero llegar a ese nivel de amistad contigo. Y en esta noche yo me vuelvo en amistad contigo, Señor. Yo me vuelvo para ser un hombre y mujer de tiendas, de altares, para honrarte, para deleitarme en ti, para adorarte. Ayúdame, Espíritu Santo, a pasar a un nivel más alto de comunión. Ayúdame para agradar a Dios con mi vida, con mi casa. Yo declaro que mi casa es un altar para Dios. Cada rincón es altar para Dios. Yo declaro que mi corazón es un altar para Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Jesús, aleluya.